Nueva Biblioteca del Niño Mexicano. La Revolución Maderista, por Ignacio Padilla. Francisco I. Madero no tuvo tiempo de sentirse a salvo en San Antonio. Aunque había escapado, tenía muchas razones para preocuparse. Las cosas en México estaban revueltas y no tardarían en ponerse peor. Madero sabía que su fuga sería entendida como un primer paso hacia un movimiento armado. Esto pondría en peligro a sus seguidores. Además, a los estadounidenses no les gustaría mucho la idea de que estuviera preparando una revolución desde su territorio contra un país amigo. Durante 20 años, los Estados Unidos habían apoyado el gobierno de Porfirio Díaz, pero habían cambiado de opinión cuando el viejo general comenzó a mostrarse más interesado en Europa. También ellos habían presentado una queja por las irregularidades en las elecciones de 1910. Nunca vieron con malos ojos el movimiento democrático de Madero. De todos modos, si el caudillo estaba organizando una revolución desde suelo estadounidense, no tendrían más remedio que entregarlo al gobierno mexicano. Pensando en esto, Madero declaró inmediatamente que no era su intención organizar un movimiento armado. La verdad era muy distinta. Aunque nunca le gustó la idea, Madero sí estaba planeando la revolución. La necedad de Díaz lo había acorralado. A pesar de su inexperiencia y de sus dudas, Madero sabía que podía sembrar unidad y dar ideas democráticas a una revolución que de cualquier modo habría estallado en México. Desde su refugio, Madero redactó un documento que serviría para justificar sus acciones. Por conveniencia, el documento fue llamado Plan de San Luis, y era muy claro y muy directo. Empezaba explicando las ideas políticas que justificaban la lucha armada. Luego criticaba al dictador por negarse a dejar el poder y afirmaba que el partido antirreeleccionista era el único capaz de salvar al país. Además, Madero declaraba nulas las elecciones y se proclamaba presidente provisional. Se comprometía a presentar cuentas claras y a convocar a elecciones generales tan pronto como la capital y más de la mitad de los estados estuvieran en manos de las fuerzas revolucionarias. Por último, señalaba el día 20 de noviembre para empezar la revolución y convocaba a los mexicanos a tomar las armas contra Díaz. El Plan de San Luis se distribuyó rápidamente en México. Varios rebeldes en distintas partes del país recibieron dinero y municiones. Esperando levantamientos en Puebla, Hidalgo, Guerrero y Chihuahua, el propio Madero se preparó para atacar Piedras Negras el 19 de noviembre. Las cosas comenzaron a complicarse días antes del levantamiento. El gobierno de Díaz no estaba cruzado de brazos. Informadas de los planes revolucionarios, las autoridades desarticularon grupos de conspiradores en diversos estados del país, interceptaron cartas y cargamentos de armas rebeldes. Por último, informaron a la prensa que había sido descubierto un complot contra el gobierno y que se había arrestado a casi todos los conspiradores. Estas acciones provocaron que se adelantara y fracasara un breve levantamiento armado en la ciudad de Puebla, que dio a la revolución sus primeros mártires, los hermanos Cerdán. Los fracasos se repitieron por el país durante la primera fase de la revolución. Mal armados y peor organizados, los rebeldes no consiguieron que los levantamientos planeados para el 20 de noviembre fueran simultáneos ni efectivos. En la capital, los rebeldes no se atrevieron a tomar las armas. En Jalisco, Guerrero y el Estado de México, hubo algunos disturbios que las autoridades controlaron rápidamente. Solo en 6 estados empezaron sin éxito movimientos armados entre el 19 y el 22 de noviembre. Los mayores enfrentamientos ocurrieron en la parte norte de Durango, Chihuahua y Coahuila, donde los rebeldes fueron vencidos con dificultad. Muchos de ellos se dispersaron, retrocedieron a las montañas y tuvieron que recurrir a tácticas de guerrilla para sobrevivir. El propio Madero tuvo que renunciar a sus planes de atacar Ciudad Juárez y se ocultó en un pueblo llamado El Indio. Enterado de los fracasos de su gente, concluyó que el levantamiento había estado mal organizado y que el pueblo no había correspondido a su llamado.
Entonces regresó a San Antonio para descubrir que incluso su familia había decidido aceptar la derrota. Desalentado, Francisco y su hermano Raúl viajaron de incógnito a Nueva Orleans, donde pasaron el mes de diciembre en una tremenda estrechez económica. También Madero estaba a punto de darse por vencido cuando recibió buenas noticias. En Chihuahua, los revolucionarios seguían luchando y comenzaban a obtener victorias sobre los federales. Había además nuevos levantamientos en Coahuila, Zacatecas, Durango y Veracruz. Estas noticias le devolvieron los ánimos y decidió volver a México en cuanto fuera posible para cumplir sus obligaciones como caudillo revolucionario. A finales de diciembre regresó a El Paso, donde esperaría la oportunidad para unirse a las fuerzas de Pascual Orozco, quien estaba decidido a tomar Ciudad Juárez. Así estaban las cosas cuando el gobierno americano descubrió su escondite y dictó una orden de arresto en su contra. No había tiempo que perder. Madero cruzó la frontera el 14 de febrero de 1911. En Guadalupe, Chihuahua, prometió que su movimiento respetaría los intereses estadounidenses en México. Acto seguido buscó el modo de pedir préstamos a personajes adinerados que confiaran en el futuro de su movimiento. Pero el principal problema de la revolución no era el dinero, sino la inexperiencia de sus tropas. Madero quiso imponer disciplina y exigió que todos lo reconocieran como presidente provisional. Esto no fue del agrado de algunos de sus generales. Dentro del ejército maderista comenzaba a haber luchas de poder y divisiones, tanto por parte de los liberales de Ricardo Flores Magón, como de algunos caudillos que no compartían completamente las ideas democráticas de Madero. A pesar de estas diferencias, el movimiento siguió creciendo. Los revolucionarios vencían ahora en Sonora y en Sinaloa. En Casas Grandes, los maderistas sufrieron un revés. Madero luchó con valor, fue herido y tuvo que retirarse a un rancho cercano a Chihuahua, donde dedicó un mes entero a reorganizarse con el apoyo de Pascual Orozco y Francisco Villa. A pesar de la derrota de Casas Grandes, Madero confiaba en que la revolución terminaría muy pronto. Los alzamientos se habían extendido ya a Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco. Había también importantes movimientos armados en el sur del país. Cada vez era más evidente que el gobierno de Díaz no sería capaz de detener a los rebeldes. Lo que más preocupaba a los federales era la situación en Chihuahua, donde aquellos habían comenzado a aislar ciudades y guarniciones, atacando las vías del ferrocarril. Hoy sabemos que el ejército federal tenía más de 30,000 hombres, mientras que los revolucionarios nunca fueron más de 20,000. Aún así, la soberbia de los federales y la buena suerte de los rebeldes acabarían por darle la victoria a los maderistas. Confiados en su fuerza y mejor organizados que antes, a finales de abril, Madero y Orozco emprendieron su camino hacia el norte con el propósito de tomar Ciudad Juárez. Cuando notaron que las fuerzas revolucionarias eran más poderosas de lo esperado, las autoridades decidieron tomar medidas políticas para detenerlas. Díaz propuso al Congreso suspender las garantías individuales. Cambió a gobernadores impopulares, renovó su gabinete y hasta propuso que se prohibiera la reelección y se promoviera la división de las grandes propiedades campesinas, así como una reforma judicial. Además, el dictador pidió permiso para que el impopular vicepresidente Corral se ausentara por motivos de salud. A Madero no le bastaron estas medidas. Aunque las veía como triunfos de su movimiento, no quiso ceder e insistió en que se declararan nulas las elecciones y se celebrasen otras.